bastante menos de lo que ¿Viste? afirmaban las consultoras. Sí, Y eso se debía, yo creo, fundamentalmente a la apretada en la suba de las naftas que les hicieron bajar el mes pasado y en los servicios que congelaron todo. Entonces ese fue un factor bastante importante. bueno, se lo vamos a preguntar a alguien que sabe Bueno, esto, ¿eh? Vamos a hablar de este tema y otros con el economista platense Amílcar Collante. Amílcar, ¿qué tal? Buenas tardes, José Picón y Roberto Pascual. Acá Roberto se ríe porque dice que él no sabe. claro, vos decís que yo no sé, está bien. Hola, Me ¿cómo andan? prestigió. ¿Todo bien, Bien, Roberto bien. y José? Bien, bien. No, sí, Roberto sabe, Roberto sabe. Bueno, Amílcar, todo bien, por suerte. No, lo Bueno, primero que te queríamos consultar era, bueno, índice de inflación, abril 2,8, había sido 3,7 en marzo. ¿Sorprendió un poco la baja o se veía venir? Porque habíamos sí, salido del cepo, ¿no? Parcialmente, pero sí, salimos sí, del cepo. Sí, sí, en realidad sorprendió por el tema del evento, ¿no? Todos identificaban la apertura del CEPO con que el gobierno iba a soltar algo de inflación que había quedado atrapada, ¿no? Que eso es lo que te permitía el CEPO. claro. Hay que ver la película completa, ¿no? Que es probable que ya el gobierno en marzo había adelantado que iba a haber un cambio y lo que había sorprendido era ese índice, ¿no? El de marzo 3,7, todos esperaban un punto menos y se Ujú. había filtrado esa información y bueno, todos empezaron a cubrirse quizás un mes antes y después también lo que fue exitoso es que se estabilizó, ¿no? El tipo de cambio del dólar oficial se estabilizó bien por debajo del medio de la banda cambiaria. Claro. Así que eso permite, ¿no?, que el traslado a precio sea menor, obviamente, porque si calculamos, vos tenías en el día previo al levantamiento del cepo un dólar exportador, ¿no?, el que accedían exportadores, que era un 20% del contado con liqui y 80% del oficial, de 1.130 pesos. Hoy está bastante parecido a ese número y abril estuvo bastante cerca de ese número. Y después sí, los importadores pagaban un 1.080 y después subía lo que está la cotización del dólar oficial. Entonces, no hubo tal salto cambiario y con respecto a eso, bueno, tampoco hubo tanto aceleración de la inflación, sino que bajó de lo que tenía el mes previo. Así que bueno, el gobierno capitaliza porque en términos de salida del cepo no tuvo ninguna turbulencia, ¿no?, en el aspecto inflacionario, que es lo que quiere priorizar, ¿no? No, seguramente. Ahora, uno en el desagregado de ese índice inflacionario mira un dato importante que es la inflación núcleo, que dio 3,2, ¿no? Dio por arriba de Sí, del 2,8 en términos generales. Ese sí. numerito que nos indica, básicamente, el 3,2. Sí, y eso es como quitando todos los efectos que sean estacionales o precios regulados, Ujú. lo cual, bueno, hay que seguir viendo. Probablemente eso está a una velocidad como medio previa a la que es la del mes de marzo, ¿no? Ahí. Igualmente, los que son los precios que ya se están conociendo de mayo indican que seguiría, ¿no?, el proceso de desinflación y bueno, este podría mostrar que la inflación sigue, o sea, ese curso de descenso. Obviamente va a depender también de la calidad del tipo de cambio, ¿no? Así que un poco para decirlo bien, o sea, tuviste un adelanto de los precios en marzo que no se esperaba, también ahí pegó educación y otros rubros, ¿no? También había subido bastante la carne, el pollo y demás en el mes de marzo y estacionalmente hay bastante ajuste de precios. Abril fue por debajo, pero también porque se estabilizó bien por debajo del dólar. Y mayo parece que sigue bajando un poquito menos, o sea, no a tanta velocidad, pero puede seguir con ese sendero. Y yo creo que los primeros 3 meses, esto que coinciden también con la liquidación del agro y tiene la estacionalidad a favor del gobierno, puede estabilizar el dólar en un nivel que le sea cómodo para seguir mostrando datos de inflación que no sean tan que, que le puedan venir bien para el tema político electoral. Ahora, creo que la película viene jugando más que nada qué pasa después, ¿no? Si, hoy tenemos una banda y el dólar flota, puede ir por abajo y también para arriba. Entonces, ¿qué pasa cuando se revierte esta estacionalidad? Bueno, y vemos que quizás hay más apetito por cubrirse en dólares. Creo que la película del tipo de cambio se va a ver más que nada cuando esa estacionalidad se termina, ¿no? Allá por julio. Ujú. Entonces, bueno, como que tiene un primer trimestre que puede estar más cómodo el gobierno y puede mostrar esos resultados. El tema es, creo, es la película
así para adelante, ¿no? O sea, porque tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Antes había una regla que era un dólar que se movía a un ritmo que ya estaba prefijado, ahora esto es totalmente flotante. Entonces, ¿cómo fijan los precios los agentes económicos en un tipo de cambio que flota? Bueno, la volatilidad sabemos que tiene su efecto sobre la dinámica de los precios. Bueno, veremos qué ocurre. Por ahora el gobierno la tiene bastante bajo control porque fue del centro para abajo, ¿no? De la banda cambiaria. Claro. Los más críticos al programa económico están diciendo que la baja del índice de inflación está directamente relacionado con el dólar pisado. O sea, consideran que más allá de que se establecieron las bandas, lo cierto es que el gobierno estableció una serie de mecanismos por los cuales el dólar se fue planchando. ¿Qué opinas respecto a esto? Sí, en realidad, o sea, lo que hace ruido del esquema es que ni bien el gobierno levantó el cepo y habló de bandas y flotación, después tuvo como una insistencia que tiene que ir al piso de la banda. Entonces, bueno, esa insistencia tiene que ver más con anclar expectativas que con el esquema mismo. Entonces, bueno, se tomaron medidas en el sentido que decís vos, ¿no? Creo que el gobierno adelantó que, por ejemplo, las retenciones a las hojas iban a ir, ¿no? La baja de retenciones iba a ir en julio, entonces eso le daba como menos tiempo para liquidar y, bueno, apuren un poco el campo a liquidar esos dólares. También hizo cambio de normativa para que los inversores no residentes, o sea, extranjeros, puedan venir a hacer esa tasa de interés o invertir en bonos de Argentina. Lo hizo bajo ciertos requisitos o condiciones, ¿no? Que antes no estaban, ¿no? Que estén 6 meses, como un parking de 6 meses le pidió a esos inversores, pero esa señal también va en sentido de que ingresen dólares financieros. Y también, bueno, este esquema también plantea algo un poquito más de apretón monetario y eso tiene una tasa de interés quizás que esté bastante atractiva. Y en las últimas semanas también creo que también hubo cierta intervención en lo que se llama dólar futuro, son contratos que se establecen en el mercado y ahí se vio como que el Banco Central tuvo cierta injerencia. Entonces, bueno, lo que quiere hacer es marcar un poco la cancha, que esté, yo entiendo que quiere que esté de los 1.200 para abajo, y tiene una insistencia con eso, no, tiene que tocar el piso de la banda. Yo lo veo medio improbable eso, pero lo entiendo por el lado de las expectativas. Quieren mostrar que es probable que el dólar baje, entonces para así los que tienen que vender sus dólares se apuren y generen ese efecto. Pero bueno, cuando uno fuerza las condiciones también hay que estar cuando se dan vuelta, ¿no? Porque si vos forzás un precio que baje, después cuando se da vuelta lo hace más rápido. Entonces eso quizás es un poco nocivo para lo que viene en la película, que lo que te decía yo, después de que se vaya la liquidación, tenés menos oferta y bueno, y esas triquiñuelas, esas cosas que te ayudan en el corto plazo te pueden generar un efecto rebote y es mucho más nocivo, ¿no? Por decir un ejemplo, si vos lo forzás y el dólar se va muy cerca de 1.000, después también se puede ir al otro, se da vuelta y se puede ir al otro lado. Entonces, si va al otro extremo, tenés una volatilidad muy grande y eso no le hace bien a la economía real, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo lo va administrando también el gobierno. En ese sentido, la marcha atrás aparente, o al menos la postergación de los anuncios que se iban a efectuar entre jueves y viernes con respecto a lo que muchos hablan como segundo blanqueo, en rigor la posibilidad de utilizar dólares en forma transaccional. ¿A vos te parece que obedece más a problemas legales o están esperando algún otro tipo de condición o que se resuelva el tema de las elecciones porteñas? Sí, en realidad creo que tiene un tema legal, porque en realidad vos si dejás una ventanilla, o sea, no hay mucha información oficial sobre el tema, entonces lo que se especula es que se abre una ventanilla y se puede hacer un blanqueo de las personas humanas, ¿no? De hasta $100.000 solo con una declaración jurada. O sea, eso, el gobierno tiene mucha ansiedad porque sigan ingresando dólares, pese a que el desembolso del fondo fue a mitad de abril, ¿no? Y fueron 12.000 millones de dólares más 1.500 millones de dólares de organismos internacionales. Y hay mucho apetito porque ingresen esos dólares y esa ansiedad, bueno, no puede ser tampoco a cualquier costo, porque yo no tengo tanta especialidad en el tema jurídico, pero bueno, si vos dejás una ventanilla abierta, tenés que poder diferenciar si viene del lado de dinero, narcotráfico, o sea, otras cuestiones, claro. Plata ilícita, ¿no? Entonces, bueno, ahí menos que podés dejar una marca que sea difícil después
a posteriori se daña tu credibilidad. Y también, eso por normas internacionales, no por las normas de ALA, pero también que alguien blanquee nuevamente y si no ha ingresado en el anterior blanqueo, que era muy... que permitía blanquear una gran cantidad de dinero, entonces pagan tantas multas y demás. Es medio raro que lo venga a blanquear ahora cuando no tenés una ley de por medio, porque en realidad no vas a tener legalmente algo tan fuerte como la ley que se hizo el año pasado. Entonces creo que está un poquito medio flojo por ese lado y el gobierno está viendo cómo lo puede instrumentar. Supuestamente algo va a salir, pero siempre la clave es la confianza, ¿no? En el fondo es si la gente confía y vuelca esos dólares, Claro. ¿por qué no lo buscó antes y ahora lo iba a volcar? O sea, no cambió muchas las cuestiones y es como contraproducente, ¿no? Cuando alguien insiste tanto con los dólares tuyos y que los vuelques al mercado, ¿no? También la gente tiene una gimnasia muy importante en Argentina, ¿no? Cuando insiste mucho con los dólares, o sea, me parece que generas un poco lo contrario, ¿no? Si te piden los dólares, ingresan al sistema, no, o sea, si no es naturalmente y por confianza, o sea, tiene que ser mucho el incentivo que te den para que vos lo vuelques al sistema. Así que, además el bloqueo anterior es muy exitoso, y que bueno, eso también se empezaron a usar, y bueno, en su momento hicieron un pico, ¿no? En los depósitos de 35.000 millones, y ahora han bajado 4.000 y pico. Pero bueno, no sé si hay mucho margen por ese lado, pero bueno, el gobierno insiste con esta dolarización endógena, como les mantiene viva esa cuestión, ¿no? Ahora, Milcar, es este uso de los dólares que están en el colchón, digo, como en forma de eufemismo le dice todo el mundo. ¿Qué busca más allá de la dolarización endógena? ¿De alguna manera incentivar un poco el consumo? Digamos, ¿qué incentivo puede Sí, yo tener? creo que va por el lado del crecimiento, ¿no? Ajá. Que se vuelque, no sé, a la construcción, a comprarte bienes durables, Ajá. comprarte autos, motos, o sea, que lo vuelques al consumo, como decís vos, principalmente de esos sectores, ¿no? Que los son durables, inmuebles, todo lo que tiene que ver con esas cuestiones. Y también, bueno, construcción, pero bueno, también está el tema de costos ahí, y bueno, también todo lo que es durable viene subiendo bastante, de la mano, ¿no?, del crédito en pesos y un dólar que está bastante estable, ¿no? Eso sí se ve. Pero después tenés otros sectores, como el consumo masivo y otras cuestiones que no creo que tengan injerencia estas medidas, ¿no? O sea, Claro. ya el gobierno ya dio algunas señales y está claro que los argentinos no van a ir al supermercado con dólares. Entonces eso medio Claro, que claro. lo veo Sí. medio extraño. Sí lo pueden usar, pero ya se vienen usando en inmuebles, construcción. De hecho, hay sectores que tienen un grado de informalidad muy grande y de hecho se deben estar haciendo, o sea, siempre se hicieron, ¿no?, con el famoso canuto o el ahorro propio en dólares y después Sí. se vendía eso en el mercado paralelo y se hacían las construcciones y demás. Entonces no sé si va a cambiar tanto, tendría que ser algo muy masivo o el incentivo muy grande para que se vuelquen grandes fondos de dinero ahí y ya no entraron en el anterior, ¿no? Ujú. Ahora, Milcar, te quería llevar un poquito al tema de las bandas que hablamos el otro día, Sí. hace un ratito más que el otro día, y el gobierno tiene que cumplir una meta con el fondo de acumulación de reserva de 5.000 millones de dólares, ¿no? Creo que en Sí, junio, julio. sí, a mitad de junio, sí. Bueno, ¿y ahí cómo ves que el gobierno pueda llegar a cumplir? ¿O ves que el fondo va a establecer alguna suerte de perdón al acuerdo, a esa parte Sí, del bueno, acuerdo? ahí ya veo más probable un waiver, que es ese Ujú. famoso perdón del FMI. Hay que entender algo, ¿no? El acuerdo con el fondo se vino trabajando durante mucho tiempo y creo que en las metas que tenían preestablecidas se tomaban los números que estaban previos a lo que fue marzo-abril, ¿no? Marzo-abril, entendemos que el gobierno vendía en el mercado oficial más de 2.700 millones de dólares y sabes que tenía eso en cuenta, los números previos, ¿no? Porque se venía trabajando. Ahora, con la caída que implicó, o sea, todo el tránsito en esos últimos días, de Caputo dijo, che, bueno, vamos a cambiar el esquema, hasta que formalmente se hizo el acuerdo y se levantó el cepo y ingresaron los dólares, hubo una merma muy importante de reserva. Entonces Ujú. creo que eso estaba faltando. Entonces las metas creo que la quedaron un poquito excesivas con esa realidad que probablemente se venía trabajando. Yo creo que el gobierno no muestra mucho interés en comprar reserva dentro de la banda, o sea, no quieren emitir por esa cuestión. Entonces, si no quieren emitir, pueden hacer cierta artilugio financiero, no se abre una letra que se denomine en dólar link, o sea, que ajuste por el dólar oficial en pesos, pero se pueda suscribir en dólares.
que habla de eso. Yo creo que podría hacer alguna tipo de esa ingeniería y arrimarse, ¿no?, a la meta, pero, o sea, queda poco tiempo, no es el 13 de junio, así que no Claro. lo veo que lo vaya a cumplir, pero tampoco lo veo muy preocupado el gobierno. Y podría ser esa salvedad, ¿no?, que se empezó a hablar, por ejemplo, en febrero y hasta abril, y bueno, se perdieron esa cantidad de divisas y no estaban contempladas, y bueno, y le pueden dar ese perdón por ese lado, porque si no es muy exigente la meta, y el gobierno creo que está priorizando la desinflación y prefiere no marcar, ¿no? O sea, cuando él salga a comprar el gobierno ya marca también un piso, ¿no?, también del dólar, no quiere hacer eso, sino que quiere que esté la idea de que se va el piso de la banda en la cotización, y por eso tampoco quiere entrar. Entonces puede ser que lo hagan después, ¿no? Esa compra, o vaya más adelante ver eso. Y también hay que marcar tanto la desinflación porque está la elección en el medio, y bueno, entiendo que va a haber un waiver, ¿no?, por ese lado. O sea, que vos pensás que en algún momento, suponte después de las elecciones o a partir de julio, el esquema de salir a comprar a partir del dólar a 1000 se va a modificar, o crees que va a ser una de esos pilares de la estructura económica del mileísmo? Debería ir comprando, o sea, de forma constante, ¿no?, aunque sea un monto chiquito, para mostrar esa idea, ¿no? Porque en realidad, o sea, el FMI es un acreedor, también los bonistas son acreedores, o sea, lo que quieren ver también es que hay voluntad de acumular dólares para poder garantizarse su pago. Claro. O sea, el propio FMI es un bonista, tiene una lista de reservas por largo tiempo, y quiere cobrar, ¿no? Y los bonistas también miran eso. Por eso el riesgo país no comprimió tanto, o sea, no bajó tanto el riesgo país. Creo que también les falta esa parte, aparte de las elecciones, creo que le falta acumular cierto nivel de reserva. El gobierno creo que todavía no lo quiere hacer, quiere que esté más planchada la inflación para poder ir comprando, pero lo va a hacer muy de a poquito si lo compran, ¿no? Ellos preferirían que se caiga mucho el riesgo país y poder endeudarse una tasa más no tan elevada, y con esos dólares capitalizar el Banco Central. Pero por ahora no le dan los números, es muy alta la tasa que pagaría Argentina, entonces prefieren ir con el Weber, y en algún momento van a empezar a comprar, porque en realidad, bueno, el mercado después se va a poner exigente con eso, porque ya 2026 no puedes estar sin comprar reservas, creo, y bueno, Claro. y vas a necesitar que el Banco Central no esté todo el tiempo en negativo, ¿no?, con las reservas netas y eso. Ujú. Amílcar, te agradecemos muchísimo el Muy contacto. amable. Te mandamos un gran abrazo, Por favor. como siempre. Dale, abrazo grande. Chau, chau. Abrazo. Bueno, pasó Amílcar Collante con el análisis de la coyuntura económica.